noches a todos en casa, sean bienvenidos a este resumen informativo que Televisora del Táchira diariamente lleva a sus hogares. Aquí Luis Martínez y quien les habla, Gabriela Magilbray, les estarán acompañando, recordándoles siempre en nuestras redes sociales, @noticias_TRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram y nuestro canal de YouTube, Noticias TRT. Buenas noches, Gabriela. Comenzamos el resumen informativo del día de hoy hablando del balance del gobierno nacional en cuanto al número de personas que han contraído el virus COVID-19 en territorio nacional, informando la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sobre 2 nuevos casos para el día de hoy, uno de ellos detectado en el estado Táchira, en Ureña, una persona del estado Cojedes que fue detectada en territorio fronterizo, se encuentra en un CDI de la localidad de Ureña. La otra persona que dio positivo es un integrante de la misión cubana médica en territorio capitalino, así que 2 personas para llegar a un total de 331 casos positivos de COVID-19 en territorio nacional. De estos 331 casos, un total de 142 ya se han recuperado satisfactoriamente, 89 se mantienen hospitalizados, 61 de ellos en CDI, 89 en hospitales, 64 en CDI, 24 se encuentran hospitalizados en clínicas privadas y 10 personas han fallecido producto de las complicaciones precisamente del virus COVID-19. Así que la actualización y el balance de la jornada del día de hoy, 2 casos más a la lista para llegar a un total de 331 personas con el virus COVID-19 en territorio nacional. Vamos a pasar a noticias regionales para observar cómo estuvo el panorama en San Antonio del Táchira este miércoles. Ya lo tenemos allí en pantalla, a 45 días de la cuarentena decretada por el gobierno nacional. Así se encontraba el día de hoy parte de San Antonio del Táchira, ciudad fronteriza por donde ingresan la mayoría de los retornados. Este martes, en horas de la tarde, grupos de retornados entraron a Venezuela por las trochas y fueron trasladados por funcionarios de la Guardia Nacional al PASI del terminal de pasajeros de San Antonio. Hasta la fecha, Venezuela pues se mantiene con la cantidad de casos que ya hace un momento Aquilves mencionaba, 331 casos positivos de COVID-19, 2 de ellos que fueron diagnosticados el día de hoy, así como lo están observando ustedes en imágenes, fue el panorama de San Antonio del Táchira para este miércoles. Y seguimos con notas relacionadas a la frontera tachirense porque al menos 3 viviendas se encuentran afectadas en el barrio Curazao de San Antonio del Táchira debido al colapso de una tubería de aguas negras. En una de las casas perjudicadas, el patio, como se puede ver en las imágenes, se halla enlagunado de aguas residuales, cuyo olor se hace cada vez más nauseabundo. Allí vive una señora de 90 años junto a sus familiares. Piden a las autoridades atender el escenario lo antes posible. Meses atrás, personal de la alcaldía del municipio Bolívar, junto a la comunidad organizada, hizo el reemplazo de las tuberías en otra zona del mismo barrio que se encontraban afectadas. Vamos a pasar a otras notas para conocer cómo se encuentran algunos venezolanos que están en su afán de retornar al país en medio de la cuarentena colectiva y social que desde hace ya 45 días se lleva a cabo en Venezuela. Cientos de migrantes venezolanos están varados en la autopista norte en Colombia antes de llegar al peaje Andes, cumpliendo ya 3 días sin respuesta. Con los brazos cruzados y gritos de ira, una gran multitud de migrantes venezolanos bloqueó este miércoles el tráfico vehicular en una autopista del norte de Bogotá, en protesta contra una espera de varios días a la orilla de la carretera que les impide continuar su viaje de regreso a casa. Miles de venezolanos decidieron regresar por todos los medios posibles a su país, debido a que la cuarentena que declaró Colombia para frenar la expansión del coronavirus les hace imposible ganarse la vida como vendedores ambulantes o en sectores como la construcción. Colombia es el principal destino de los venezolanos que huyen de la crisis que sufre el país. Unos 1.8 millones de migrantes llegaron al país en los últimos años. Además, el aislamiento preventivo obligatorio en que se encuentra ya en su 6ª semana en este país ha diezmado la economía informal en la que trabajaban muchos de ellos, sumiéndolos más profundamente en la pobreza y provocando un retroceso en los flujos migratorios. Es una de las razones por las cuales miles de venezolanos han decidido volver a Venezuela. En otras informaciones, representantes del gremio empresarial rechazan las medidas del control por parte del gobierno contra el gremio productivo.
Regresar a las políticas de control sobre la cadena productiva, de amenaza a la propiedad privada y a la soberanía alimentaria es un peligro en la actual situación de Venezuela, consideran representantes de Fede Cámaras, Consecomercio y Conindustria, en razón de lo cual rechazan las recientes medidas aplicadas a empresas del país. A través de un comunicado, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, señala que sin entendimiento, confianza y acuerdos no cesará la crisis coyuntural ni estructural que vive el país. Desde Fede Cámaras tenemos mucho tiempo señalando los profundos errores de política económica, así como la destrucción del aparato productivo, incluyendo la industria petrolera, cuya expresión final más evidente y trágica es la escasez del combustible que hoy pone en jaque el sector productivo. El organismo empresarial señala que no va a avanzar un milímetro si el país vuelve a las fracasadas políticas de control, confiscación, persecución y opresión de los empresarios. Vamos a pasar ahora a noticias internacionales y hablamos de Estados Unidos porque en este país el coronavirus ya ha matado a más estadounidenses que la guerra de Vietnam. Estados Unidos se convirtió este martes en el primer país del mundo en rebasar el 1.000.000 de casos confirmados de COVID-19. Además, la epidemia ya ha causado más víctimas mortales estadounidenses que la guerra de Vietnam, 58.365 frente a los 58.220 fallecidos que dejó el conflicto armado durante 2 décadas, hasta 1975. Preguntando por esta cifra de 1.000.000 de afectados, el presidente Donald Trump ha tratado de relativizar. Hay que entender que hacemos más test que nadie. Podríamos ir a algunos de esos países, ya sabes, como China, donde si haces pruebas vas a encontrar muchos más casos, afirmó. Trump ordena que las plantas procesadoras de carne sigan abiertas pese a ser un foco de contagio. Por otro lado, el mandatario ha firmado un decreto ordenando a las plantas procesadoras de carne que permanezcan abiertas para mantener el suministro de alimentos, después de que una veintena de ellas cerraran al convertirse en focos de contagio en este país. Y en cuanto a informaciones relacionadas a las consecuencias a corto, mediano y largo plazo en torno al coronavirus, la Organización Internacional del Trabajo señaló que más de 300 millones de personas perderán sus empleos producto de la pandemia del COVID-19. Más de la mitad de los trabajadores del mundo podrían perder sus medios de subsistencia durante este segundo trimestre del año. Son las devastadoras conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo, que ha presentado su nuevo estudio sobre las consecuencias económicas del confinamiento debido a la pandemia del coronavirus. Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo, ha anunciado que la reducción de las horas de trabajo a nivel mundial alcanzará el 10.5% en el segundo trimestre del año, lo que eso significa, basado en el supuesto de una semana laboral de 48 horas, la pérdida del equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo en el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, de los 2.000 millones de personas que trabajan de manera informal en todo el mundo, cerca de 1.600 millones han sufrido daños masivos en su capacidad de ganarse la vida, tanto por los cierres de los lugares de trabajo o porque se encontraban en sectores muy afectados por la medida de distanciamiento social. Según Ryder, los ingresos de los trabajadores informales cayeron 60% en todo el mundo. El presidente de la Organización Internacional del Trabajo ha recordado que se trata de personas que no ganan mucho dinero en primera instancia, por lo tanto, los más vulnerables necesitan desesperadamente la solidaridad internacional simplemente para sobrevivir. Vamos a continuar con la información internacional, lo hacemos ahora leyendo algunos titulares que nos presentan los distintos portales web. Ya vamos a tener algunos de ellos allí en pantalla para ver cómo cierran algunas noticias a nivel mundial. Comenzamos con noticias relacionadas a nuestro territorio nacional. Venezuela registra 2 nuevos casos de coronavirus y eleva a 331 el total de contagios. Ya hicimos la mención de uno de esos casos en el municipio Pedro María Ureña, una de las personas que están regresando a territorio nacional. Tenemos más noticias, vamos a leer algunos de estos titulares. Se reportan 14 hospitales saturados de pacientes con coronavirus en Ciudad México y la zona metropolitana. Hasta este miércoles se registran 4.474 contagios acumulados y 348 defunciones en la capital del país. En más informaciones, Argentina reporta 214 fallecidos por coronavirus y 4.285 infectados en total. El Ministerio de Salud confirmó 7 nuevas muertes y 158 contagios en las últimas 24 horas.
Bueno, cifras, tenemos más. Moscú reporta 65 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Más de la mitad de los 99.399 casos detectados en Rusia por el momento fueron registrados en la capital. En total, el virus se cobró la vida de 972 personas en toda la nación. En más informaciones, no debimos haber levantado el estado de emergencia. Isla japonesa sufre una segunda ola de la pandemia. La región actuó rápidamente y contuvo el brote inicial con una cuarentena de 3 semanas, pero cuando se levantaron las restricciones, una segunda ola golpeó aún más fuerte. Caso similar pasó recientemente en un estado de Brasil, donde levantaron la cuarentena y se multiplicaron de forma exponencial los casos de personas infectadas con coronavirus. Bueno, estas son algunas de las noticias que se presentan en el mundo en torno al COVID-19 y otros temas que de una u otra forma pues también están relacionados con este. Y antes de despedir, vamos a repasar la actualización de los casos de pacientes con el virus COVID-19 a nivel mundial y también posterior a la actualización del caso venezolano. Se reseñan, según la última actualización, 3.187.030 casos confirmados de pacientes con COVID-19. 1.037.526 de estos casos están tan solo en Estados Unidos. En cuanto al total de personas que han fallecido producto de consecuencias o enfermedades derivadas del COVID-19, 227.177 personas. Los recuperados hasta el momento de COVID-19 a nivel mundial se acercan al billón, 971.472. España ya tiene 132.929 personas recuperadas y Estados Unidos 120.433. Esperemos que estas cifras continúen aumentando. En cuanto al resto de países, y en el caso venezolano, la actualización la reseñamos al inicio de este resumen, precisamente de los 2 casos que la vicepresidenta de la República anunciaba, todavía no se ha actualizado, son 331 casos en total, los que refleja el informe oficial de la vicepresidenta de la República en la jornada del día de hoy. 2 casos, uno perteneciente a la misión médica cubana en Caracas y el otro caso, una de las personas que retornó a territorio nacional, oriundo del estado Cojedes, pero fue detectado el análisis positivo en territorio tachirense, en el municipio de Pedro María Ureña, y se encuentra recluido en un CDI de esta región. Bueno, de esta manera llegamos al final de este resumen informativo que Televisora del Táchira brinda a diario a cada uno de sus hogares con información referente al COVID-19 a nivel regional, nacional e internacional. Aquilves Martínez y quien les habla, Gabriela Magilbray, les acompañaron recordándoles nuestras redes sociales, @noticias_TRT para Twitter, @noticias_TRT para Instagram. Los invitamos a que continúen con la programación de Televisora del Táchira y les deseamos una feliz noche. Buenas noches.